Bendiciones. Ahora sí. Que Dios bendiga a su pueblo en esta tarde por medio de su palabra. Permítanme orar antes de presentarme a ustedes. Presentémonos delante de Dios. Padre, gracias. Nosotros estamos aquí para exponer tu palabra, la palabra que tú inspiraste por medio de tu Espíritu. Yo quiero pedirte ahora que por medio del mismo Espíritu tú puedas guiar al predicador de tal forma que él pueda traer la verdad de una forma convincente, que él pueda ser ministrado para poder ministrar, que tu Hijo sea exaltado, que tu palabra pueda ser escuchada, que tu voz pueda ser oída, tu gloria desplegada y la voluntad pueda obedecer. Señor, sé con nosotros, porque si tú no estás con nosotros, nada va a ocurrir de aquí en adelante. De manera, sé con nosotros de manera especial. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Si tú tienes tu Biblia ahí en las manos, te pido que la puedas abrir o la puedas encender. Es un solo versículo, pero vamos a leerlo desde la palabra de Dios. Se me ha pedido que pueda exponer a Romanos 5:1, un solo versículo. Y que podamos ver qué tiene Dios para nosotros en este día. Y esto es como Pablo escribió, inspirado por el Espíritu de Dios. Por tanto, ese por tanto nos dice que él ha dicho otras cosas a las cuales vamos a aludir, pero ahora él está concluyendo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo que yo acabo de leer en esencia contiene dos verdades bíblicas y de esas dos se me ha pedido que enfatice la segunda. Pero yo creo que una lectura aún superficial nos deja ver claramente que el versículo está hablando de dos cosas. Número uno, que nosotros ya fuimos justificados y que una vez fuimos justificados, ese estado de justificación pues nos trajo la paz con Dios. Ahora, el énfasis que se me ha pedido que haga en esta tarde es ver a Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre, y ese mediador es que nos trajo la paz. Si nosotros volviéramos atrás en la carta de Pablo a los Romanos, recuerda que el versículo comienza con un por tanto. Entonces, si nos vamos atrás, rápidamente yo quisiera mencionarte que en esos pasajes anteriores donde Pablo nos ha explicado con lujo de detalles cómo el hombre justificado. Porque recuerda que el texto dice que habiendo sido justificados por la fe, bueno, eso es lo que Pablo ha explicado anteriormente. Yo no tengo el tiempo en esta tarde para poder entrar en todos los detalles, ¿verdad?, de cómo eso ocurrió. Pero en esencia, si tú vuelves atrás, vas a descubrir cómo Pablo explica verdades centrales al Evangelio, verdades que incluso definen el Evangelio. Y en esencia me estoy refiriendo a la doctrina de la justificación por la fe, que en esencia establece varias cosas. Número uno, ninguno de nosotros puede ser salvo por obras, por las obras de la ley, dada la corrupción moral que existe en nosotros, sino que esa persona es salva por gracia, por medio de la fe, cuando la fe es depositada en la persona de Jesús, habiendo sido justificados por fe. Es una doctrina cardinal que Pablo, una de nuestras obras, pasarían el escrutinio de la justicia de Dios para traernos salvación. Número dos, sabiendo eso y siendo esa la realidad, Cristo se encarnó y cuando vino cumplió a perfección las obras de la ley a través de su vida, su muerte y su resurrección. Nosotros necesitamos las tres cosas. Cuando Cristo obedeció la ley a la perfección, en teología llamamos a eso su obediencia activa.
Pero luego, entonces, al final de sus días, estando él todavía sin pecado, fue a la cruz, se ofreció como sacrificio sin abrir su boca y voluntariamente se ofreció en tu lugar y en mi lugar. Y a eso llamamos la obediencia pasiva de Jesús, y nosotros necesitábamos ambas cosas. Número 3, al momento de la justificación, Dios de manera soberana hace nacer de nuevo al pecador, y ahora que él tiene sus ojos abiertos y el entendimiento abierto, él puede entender el Evangelio. Al escuchar el Evangelio recibe convicción de pecado, y al recibir convicción de pecado es movido por el Espíritu a pedir perdón. Él es perdonado por medio del sacrificio de Cristo. Él deposita su confianza en la persona de Cristo y lo recibe o lo acepta como Señor y Salvador, de manera que el nuevo nacimiento, la regeneración, precede a lo que es la justificación, para que puedas entender el Evangelio. Y en ese momento las cosas coinciden, pero es en ese momento que el pecador es justificado. Al mismo tiempo, la sangre de Cristo derramada a favor del pecador aplaca la ira de Dios, y a eso llamamos propiciación. Pero a la vez Dios es propiciado, pero también la pena del pecado es pagada en ese momento, es por medio de la gracia que todo eso ha ocurrido. Por eso hablamos de sola fide, o salvación solamente por fe. Todo lo anterior resume la doctrina, de una forma muy breve, la doctrina de la justificación por la fe, que Lutero consideró como el artículo o el principio sobre el cual la iglesia o se levanta o se cae. De hecho, en la opinión de Lutero, si una iglesia negaba la salvación por fe solamente, negaba toda la fe cristiana, convirtiendo el sacrificio de Cristo en inservible. Así de central a nuestra fe es esta doctrina, y así la consideró y la predicó Martín Lutero. Lutero estaba tan convencido de eso que entendía que una iglesia, no importa lo grande que fuera, el número de ministerios que pudiera tener, si negaba la doctrina de la justificación por fe solamente, era una iglesia apóstata. Y esa doctrina, esa creencia fue considerada como la causa instrumental de la reforma, el instrumento que Dios usó para propulsar la reforma. La causa instrumental, la causa material fue sola escritura, o el instrumento que Dios usó para darle forma a todo el movimiento. Entonces eso es como un resumen muy, muy breve de lo que Pablo dice en Romanos 5:1. Habiendo sido justificado por la fe, ahora viene la parte donde se me ha pedido que enfatice. Tenemos paz para con Dios, que es el título del mensaje, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta inmediatamente surge: ¿cómo Cristo estableció la paz entre Dios y el hombre? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó que dejó al hombre enemistado con Dios? Entonces, el énfasis ahora, hasta el final del mensaje, es algo que es claramente explicado en 1 Timoteo 5, cuando se nos dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Ahora, en nuestros días, cada vez que nosotros mencionamos que Cristo es el único camino o es el único mediador, todavía más, hay algunos que piensan que eso de que Cristo es el único camino a Dios o mediador es una propuesta inmoral. Y ese es el resultado de nosotros vivir en una sociedad relativista, inclusivista, postmoderna, postcristiana, liberal, y que es contraria a nuestra fe cristiana. De manera que cuando se trata de Cristo como el único mediador, nosotros encontramos una oposición que mencionamos esta mañana ya en otro contexto, monumental, de parte de la sociedad de nuestros días o alrededor, y de parte de las fuerzas de las tinieblas que fueron vencidas, de acuerdo a lo que leemos en Colosenses 2:15. Pero el mismo Cristo, cuando vino, excluyó
cualquier otro mediador. Cristo claramente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Juan 14:6. Eso es un negativo universal, lo que significa que no hay posibilidad mínima en lo absoluto de poder encontrar otra puerta, otro camino, otro mediador que te pueda llevar a Dios. No lo hay. De hecho, la figura de Cristo es tan imponente que en la mayoría de las religiones encuentran un lugar para Jesús. Encuentran una actitud acogedora hacia Cristo porque le ha sido muy difícil eliminarlo, sacarlo aún dentro de sus propias creencias. Así de imponente es la figura de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en esas otras religiones? Bueno, han preferido domesticar a Cristo y lo han rediseñado, creando un Jesús fruto de su imaginación. Entonces, ahora en muchas religiones del mundo, Jesús sigue siendo aceptado como un líder, pero es un Jesús que no juzga. Es un Jesús que no es exclusivo. Es un Jesús que no condena. Es un Jesús que no es soberano. Es un Jesús mucho más tolerante de lo que nosotros presentamos. E incluso es un Jesús que no es tan santo. Y tú puedes escuchar eso. Yo no sé si tú lo has oído, pero yo lo he oído. No, porque mi Jesús, como que hubieran dos, no es como tú dices. No es que la Biblia dice, sino el Jesús que yo he concebido en mi mente. La gente ha creado un Jesús con el que se puede sentir cómoda. Y eso es el fruto otra vez de vivir en una sociedad egocéntrica que exige que haya más de un mediador o más de un camino entre Dios y el hombre. Que niega que hayan verdades absolutas porque todas las verdades son relativas. Nosotros vivimos en medio de una generación, yo creo que es la primera generación, que ha tratado de definir la verdad en términos de sentimientos. Y eso es lo que vemos en la ideología de género, que yo puedo ser un hombre y sentirme ser mujer y tú tienes que adoptar esa verdad como buena y válida. Lo mismo que la gente hace con relación al aborto, diciendo que cada persona tiene el derecho de elegir o no, si la criatura continúa viva o no, es la actitud que la gente tiene con relación a lo que es en religión. La gente dice, no, que yo debo tener el derecho de elegir el camino que yo quiera elegir. Y honestamente yo creo que tú debes tener y tienes el derecho de elegir el camino que tú quieras elegir. Lo que tú no tienes es el derecho de elegir el destino final. Porque eso lo elige Cristo Jesús, el juez del cielo y la tierra. Ahora, habiendo dicho todo eso, permítanme brevemente resumir cómo inició esta enemistad, porque el texto dice que Jesús, ¿verdad?, es el quien establece la paz. Por medio de la justificación nos trajo la paz. Esa enemistad comenzó el día que Adán y Eva decidieron hacer caso omiso a la voz de Dios. Y entonces Eva mordió la fruta y le dio un bocado a su esposo. Ahora, el problema no fue simplemente una mordida, es que ese día ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y terminaron eventualmente adorando a la criatura en vez del Creador. Y ese es el origen de la idolatría, cuando el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira, de acuerdo a Romanos 1:25. Con una simple mordida, con un simple bocado, con un simple movimiento, Adán y Eva hundieron toda la creación en ruina. Tan pronto hicieron eso, ellos quedaron separados de Dios. Y a partir de ese momento, Adán y Eva, y luego sus descendientes, pasaron a ser enemigos de Dios. De hecho, Romanos 5:10 claramente dice eso, que cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos reconcilió con Él. Esa es la realidad. No sé si tú has pensado acerca de la adoración en el Antiguo Testamento, pero la adoración en el Antiguo Testamento fue diseñada, toda la adoración, para ejemplificar y dejar en claro que había una separación entre Dios y el hombre.
Tú me puedes adorar, pero no estamos juntos todavía. Y esa es la causa, la explicación por la que el pecador tenía que venir a ofrecer un sacrificio a través de un sacerdote, porque yo no podía acercarme directamente a ese Dios. Hasta el punto que el lugar santísimo, ¿verdad? Estaba el arca del pacto y ese era el lugar donde Dios habitaba simbólicamente para el pueblo, y a ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote y solamente una vez al año, y cuando él iba a entrar tenía que entrar con incienso, echando incienso que estableciera como una separación entre el sumo sacerdote y el propiciatorio o el arca del pacto. La adoración fue diseñada por Dios para dejar en claro que todavía la paz no había sido establecida entre ellos. El rechazo de la verdad trajo consecuencias monumentales, porque inmediatamente ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ellos murieron espiritualmente en ese mismo instante. Eventualmente mueren físicamente. Ellos quedan separados de Dios. El planeta es maldito. Si alguna vez tú te has preguntado por qué ocurren los ciclones y los terremotos y las tragedias, es que este es un planeta maldito. Y toda la creación fue sometida a esclavitud y corrupción hasta el día de hoy. La creación entera gime con dolores de parto hasta hoy. Cuando Adán y Eva rechazan la verdad y abrazan la mentira, fueron expulsados del jardín del Edén. Fueron expulsados de la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios que ellos disfrutaban de esa manera íntima fue quebrantada, y ahora nosotros en cierta medida estamos todavía fuera del jardín porque estamos camino a la gloria, porque todavía no tenemos esta unión con Dios de la manera como ellos la disfrutaron. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ellos se perdieron en el camino de regreso y perdieron la vida. Estas fueron las tres consecuencias, ¿verdad?, que ocurrieron como fruto de esa rebelión. Miles de años después aparece el segundo Adán, Jesucristo. Y Jesucristo dice: yo soy la verdad que Adán cambió. Yo soy el camino que Adán perdió. Y yo soy la vida que te puede traer de regreso de la muerte a la vida eterna. De manera que la única manera de volver a Dios, de volver a Dios o de volver al hombre hacia Dios, tendría que ser a través de un mediador, porque eran enemigos. Y cuando las personas están enemistadas, o las naciones están enemistadas, usualmente hay un mediador. De manera que vamos a prestar atención a cómo es que ese mediador hace su trabajo y trae paz al hombre, para que ahora Romanos 5.1 pueda decir que tenemos paz para con Dios. Herman Bavinck, el teólogo, en sus 4 volúmenes de Dogmática Reformada, él dice, esto es interesante, que la necesidad de un mediador entre la humanidad y lo divino se encuentra universalmente en todas las religiones. Bavinck dice que no importa cuál religión tú vayas, tú encuentras una idea de que hay un mediador entre la humanidad y eso que es divino. Es como que hay una idea generalizada, que hay una separación entre el Creador y las criaturas. Y luego Bavinck ofrece una explicación sumamente amplia, no tengo el tiempo para entrar, de todas las formas como diferentes religiones explican esa necesidad. Ahora, la palabra mediador en el lenguaje original, en el griego, es mesites. Y esa palabra, de acuerdo a una de las fuentes consultadas, implica lo siguiente. Un mesites es alguien que garantiza el cumplimiento de todos los términos estipulados en un pacto o acuerdo. O es un árbitro que restablece la paz entre dos partes, especialmente a través de las condiciones de un pacto. Bueno, eso fue exactamente Cristo. Se hizo un pacto. Nosotros hablamos de la teología de pactos. Hay un pacto.
con condiciones. El mediador tendría que venir y llenar las condiciones del pacto y luego entonces restablecer la paz entre dos enemigos. El mediador garantiza la ejecución del pacto y el árbitro entonces establece la paz entre las dos partes enemistadas. Eso es exactamente lo que Cristo hizo. Cuando Cristo vino, Él cumplió la ley y ejecutó el acuerdo, ejecutó el pacto. Y así restauró la paz entre el Creador y la criatura. Jesús resolvió la enemistad entre un Dios santo y una criatura rebelde. La rebelión fue la enfermedad y la cruz fue la cura. Eso es como se dio, eso es como debemos entenderlo. Cristo cerró la brecha entre Dios y el hombre. Imagínate que Dios estuviera aquí, que el hombre estuviera aquí, están separados, Cristo viene, es crucificado y en la cruz Él establece el puente por medio del cual el hombre puede pasar al lado de Dios, por así decirlo. Lo impresionante de todo esto es que el personaje Job, en su libro, que se supone que Job existió, de acuerdo a la mayoría de los académicos ortodoxos, en la época de los patriarcas, junto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Job entendió de alguna manera la separación entre Dios y él, entre Dios y el hombre, y Job anhelaba tener un mediador o un árbitro. Escucha a Job en el capítulo 9, te voy a leer 3 versículos distintos, separados uno de otro. Versículo 2, Job hace la pregunta del $1,000,000, diríamos nosotros. Pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Él estaba haciendo la pregunta de la doctrina de la justificación. ¿Cómo puede ser un hombre ser encontrado justo delante de Dios? Él dice, no puede. Escucha por qué no puede, versículo 20. Aún siendo yo inocente, o sea, si yo me considerara inocente, me condenará a mi boca. O sea, yo voy a terminar condenándome a mí mismo. Aún siendo íntegro, resultaré culpable. Tengo un problema, dice Job, porque no puedo ser justificado delante de Dios y voy a hablar con Él. Al final yo voy a resultar culpable. Y en el versículo 33, él como que desesperado, entendiendo la separación, dice, no hay árbitro. La Nueva Versión Internacional dice, no hay mediador entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Job estaba clamando, soñando, deseando, pidiendo que hubiera un mediador que viniera y le pusiera la mano a Dios y le pusiera la mano al hombre y que permitieran entonces que ellos pudieran hacer las paces. Miles de años atrás. Job entendió eso. Si existiera tal persona. Ahora nosotros, si pudiéramos tener una entrevista con Job, yendo atrás en el tiempo, le diríamos, Job, hay un hombre que le ha puesto la mano a Dios y le ha puesto la mano al hombre y que ha establecido el puente entre Dios y el hombre, y es Cristo Jesús. Él es el hombre con el que tú sueñas, que tú buscas, que tú esperas, que tú deseas, pero tiene que esperar que llegue. Dios hecho hombre. Lloyd Jones enseñó que conocer las funciones de Cristo como profeta, sacerdote y rey, conocer sus 3 funciones como mediador, nos ayudaría a entender mucho mejor el personaje de Cristo. Entonces, como mediador, la manera como Cristo termina trayendo la paz a nosotros es a través de 3 funciones distintas que Él llenó. Como profeta, como sacerdote y como rey. Cuando Él viene como profeta, Él es el revelador de Dios Padre. Por eso es que Él dice, ¿verdad? Nadie ha visto al Padre. Ahora, si tú me has visto a mí, ya viste al Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, Él es el revelador del Padre. Él vino, Él dice, yo vine para revelar al Padre. Nadie más pudo ni podría revelar a Dios, pero Cristo lo hizo. Pero también como profeta, en el cumplimiento de su oficio profético, Él enseñó el verdadero significado de la ley.
y el verdadero camino de salvación. Cuando los profetas de antaño escribieron, todos tenían que decir continuará. Continuará en el próximo capítulo. Continuará, porque ellos no eran la revelación final. Ahora, cuando Cristo vino, escucha lo que el autor de Hebreos dice en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres, por los profetas, después que ya Dios trajo todo lo que iba a traer por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. De hecho, el original dice en Hijo. Lo hace tan directo, nos enseña de qué manera Cristo fue la revelación misma, que dice que Dios en estos últimos días nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, esa es la redención nuestra, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Tú te diste cuenta de todo lo que el autor de Hebreos dice de nuestro mediador en su función profética? Escucha todo lo que él dice. Jesús es la revelación final de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el heredero de todas las cosas. Es el creador de todo lo que existe. Él es Dios porque es el resplandor de su gloria y la representación exacta de tu naturaleza. Tú puedes creer que todo eso está en esos versículos y todavía falta. Él es quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él fue quien llevó a cabo la purificación, ahí está la justificación. Él fue quien llevó a cabo la purificación de los pecados de todos los elegidos y al terminar su obra calificó para sentarse a la diestra del Padre desde donde reina como Rey. ¡Wow! Ese es nuestro mediador, ese es nuestro árbitro, ese es el que ha establecido la paz con Dios. De manera que como profeta, él fue único a tal punto que él como profeta, él era el mensaje y era el mensajero al mismo tiempo. ¡Wow! ¿Tú puedes creer eso? Los profetas eran, yo soy Isaías y este es el mensaje. Cristo dice, no. Yo soy el mensaje, pero yo soy el mensajero también. De manera que como tal, él fue único. Tan único. Recuerda que te dije que él vino a explicar la ley mejor. Y cuando él comenzó a explicar esa ley, Sermón del Monte, él comienza a decir, habéis oído que se dijo. En otras palabras, ustedes entendieron esto. Pero Cristo viene a darnos entendimiento acerca no solamente de la letra de la ley, sino del espíritu de la ley. Pero yo os digo, él es la interpretación de la ley. De manera que como profeta, él fue la corrección de todos los malentendidos acerca de la ley que se habían creado a lo largo de los siglos. Él no vino a cambiar la ley, no, él vino a corregir los malos entendidos de la ley en su función profética. Los rabinos judíos, ellos hablaban continuamente de la ley de Moisés, a la que llamaban la Torá. Para ellos, para los rabinos, la autoridad estaba en la Torá. Cuando Cristo y ellos debatieron basándose en lo que la Torá dice, no porque la Torá esto, la Torá aquellos. Sin embargo, cuando Cristo viene, él dice, no, la autoridad no está en la Torá, la autoridad la tengo yo. Yo soy la fuente de autoridad. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el dador de la ley, soy el intérprete de la ley y soy el Señor de la ley. ¡Wow! Tú eres el dador, tú eres el intérprete y tú eres el Señor de la ley. Los demás rabinos hablaban acerca de lo que era la Torá. Pero cuando Cristo vino, Él habló de quién Él era. Él habló de su esencia. Los rabinos hablaban del contenido de la ley.
Pero cuando Cristo vino, Él vino a hablar de esa esencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él en repetidas ocasiones dijo, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta, Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, 11:25 y 26. Yo soy el camino, la verdad y la vida, 14:6. Yo soy la vid verdadera, en 15:1 de Juan. Cada frase de yo soy del Evangelio de Juan es una expresión de la identidad propia de Cristo. No vino a hablar de la ley, Él vino a hablar de Él como intérprete de la ley. Más de un autor ha hecho la observación que el Evangelio de Juan contiene más revelación de cómo Cristo pensaba acerca de Él que cualquier otro libro de la Biblia. El Evangelio de Juan contiene más revelación de cómo Cristo pensaba acerca de Él que de cualquier otro libro de la Biblia. Y todo eso lo hizo al llevar a cabo su función profética. Pero eso fue parte de su rol como mediador. Ahora Él tenía otro rol que jugar como mediador y es como sacerdote. Y como sacerdote, Él fue simultáneamente el sacrificio y el sacerdote. Él es el sacerdote que se ofrece a sí mismo como sacrificio, como sacrificio perfecto, como un sacrificio superior a todos los demás. Recuerda que la sangre de los toros y de los machos cabríos, de acuerdo a lo que leemos en el libro, en la carta a los Hebreos, no era capaz de calmar la conciencia de los hombres. No eran capaces de realmente perdonar el pecado de los hombres, hasta el punto que Romanos 3:20 al 26 nos dice que Dios, habiendo pasado por alto los pecados de los hombres, porque la sangre de los toros y los machos cabríos básicamente estaban estableciendo un puente hasta que viniera el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como sacerdote, como mediador, pero sacerdotal, Cristo es el mejor de todos porque Él puede simpatizar, dice el autor de Hebreos, con nuestras debilidades y con nuestras tentaciones, porque Él fue tentado en todo. Y si todo eso fuera poco, como mediador ahora Él subió a los cielos, se sienta a la diestra del Padre, desde donde Él reina y de donde Él intercede todavía por nosotros como ese gran sumo sacerdote intermediario entre Dios y los hombres. Wow. Mira la diferencia entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y Cristo. Una más, que en el tabernáculo, cuando el sacerdote entraba en la mañana y ofrecía sacrificio, hasta que él no saliera del tabernáculo y se fuera a su casa, él no se podía sentar. Como una expresión de que los sacrificios tenían que continuar de manera sin parar, justamente porque el verdadero mediador o la ofrenda final que podía limpiar de pecados no había llegado. Esa era la forma de simbolizar: los sacrificios no pueden parar todos los días, continuamente. Porque ninguna de esos sacrificios fue capaz de propiciar la ira de Dios, de aplacar la ira de Dios. Pero el autor de Hebreos nos dice en 10:12, pero, ese pero nos dice algo. Pero, en otras palabras, lo que te voy a decir de Cristo no es como todos los demás sacrificios. Pero cuando Cristo hubo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Ya no había que hacer más sacrificios, no tienes que quedarte parado, te puedes sentar. No tienes que quedarte parado porque la ira de Dios fue propiciada, su ira fue apagada o aplacada, la deuda moral fue pagada y ya se había hecho justicia, la justicia de Dios había quedado cumplida. Por tanto, Jesús se sienta a la diestra del Padre y ahora desde ahí comienza a ejercer su tercera función como mediador, rey del universo, rey Señor. No hay una pulgada cuadrada, como decía Kuyper, en el universo que no esté bajo el control de nuestro Señor Jesús. Ahí en la cruz fue un altar.
En ese altar Cristo ofreció su vida como sacrificio y como sacerdote hizo la ofrenda. ¡Wow! Y ahora como rey, Él tiene poder y autoridad. Poder y autoridad, Él lo dijo en la gran comisión que Sugel citó esta mañana. Toda autoridad o potestad, dependiendo de la traducción que tú tengas, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas, Colosenses 1:16, todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, ya sean dominios, ya sean principados, ya potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. De manera que tenemos un mediador real, investido de poder, investido de autoridad. Él tiene el poder para crear, Él tiene el poder para perdonar, Él tiene el poder para juzgar, Él tiene el poder para controlar y sostener toda la creación. Durante su encarnación Él mostró que Él tenía el poder. Él hizo milagros impresionantes que nadie más podía hacer. Él venció el pecado, Él venció la muerte. Y ahora Él es el juez de cielo y tierra. Ahora nosotros comenzamos a entender mejor de qué manera Cristo estableció la paz entre Dios y el hombre. Mira cómo Lloyd Jones lo ve. Dice, en Cristo nosotros tenemos un profeta sacerdotal, uniendo las tres funciones. Tenemos un profeta sacerdotal, tenemos un profeta real, en términos de sacerdocio, y tenemos un sacerdote real. De manera que Él es nuestro profeta salvador, nuestro sacerdote sacrificial y nuestro majestuoso rey. Como profeta, Él proclamó la sabiduría de Dios, pero también proclamó la voluntad de Dios. Como sacerdote, Él finalmente ofreció el sacrificio que podía pagar por los pecados. Por eso escribió Pablo en Timoteo 1:2:6, que Él se dio a sí mismo en esa cruz, en rescate por todos, que es el testimonio dado a su debido tiempo. La sangre de Cristo fue el rescate que se pagó, o el ransom, como dicen en inglés, que se pagó para sacarme de la esclavitud del pecado. Y ahí terminó entonces mi enemistad con Dios. Entonces, ahora puede entender mejor qué el mediador tuvo que hacer para romper la enemistad. Y para todavía como completar mejor nuestro entendimiento, Él hizo eso por medio de la cruz. La pregunta es, ¿no había otra forma de salvar al hombre? ¿No había otra forma de que el hombre fuera salvado que no fue a través de la cruz cruel y sangrienta que nosotros conocemos? Bueno, Anselmo respondió a esa pregunta hace 1000 años, o en el año 1000, alrededor del año 1000. Déjame decirte algunas de las cosas como él la entendió y nosotros la entendemos hoy. La cruz de Cristo fue necesaria porque Adán hundió la raza humana tan profundamente que nosotros terminamos en una depravación radical y generalizada. Y una depravación radical y generalizada requiere al mismo tiempo una redención radical y generalizada como la cruz lo representa. La cruz de Cristo fue necesaria porque había una deuda moral con un Dios infinitamente santo que requería un pago moral de valor infinito, porque la deuda era infinita. Requería un pago moral de valor infinito y eso solamente lo podía hacer el unigénito de Dios. Y vino y lo hizo. Y así te rescató a ti y a mí de la esclavitud del pecado. Por eso Él pudo decir: a quien el Hijo hace libre, es verdaderamente libre. La cruz de Cristo fue necesaria, como hemos ya mencionado, para propiciar la ira de Dios. La palabra propiciación viene, de hecho, del mundo pagano e implicaba el aplacar la ira de un Dios. Bueno, en este caso, esa palabra pasó al lenguaje bíblico e implica aplacar la ira de Dios. Hoy en día, cuando tú hablas de que nuestro Dios tiene ira, la gente no quiere oírlo, pero tenemos que recordar que Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad. Su ira es real
y tenía que ser propiciada. Y la única sangre que podía propiciar, el único sacrificio que podía propiciar esa ira, era la sangre de Dios mismo en la persona de su Hijo. Escucha esta frase de Richard Niebuhr en su libro El Reino de Dios en América. Y dice que el liberalismo es culpable de predicar a un Dios sin ira, que trajo a los hombres sin pecado, a un reino sin juicio, mediante los ministerios de un Cristo sin cruz. Voy a decir eso otra vez. El liberalismo es culpable de predicar a un Dios sin ira, que trajo a los hombres sin pecado, a un reino sin juicio, mediante los ministerios de un Cristo sin cruz. La cruz de Cristo, en cuarto lugar, fue necesaria porque el hombre estaba alejado de Dios, era enemigo de Dios. Éramos sus enemigos. Y cuando éramos sus enemigos, Dios hizo lo impensable. Dios, el mayor, salió a reconciliarse con el menor. Número 5, la cruz de Cristo fue necesaria porque había una justicia que tenía que ser cumplida. Había una justicia que tenía que ser reivindicada, una santidad que tenía que ser reivindicada. O la pagaba yo en el infierno o la pagaba Cristo en la cruz, teniendo una experiencia infernal, por así decirlo, por el dolor y el sufrimiento que soportó. ¿Quién más podía soportar sobre su persona el peso de la justicia de Dios sobre sus hombros que no fuera Dios mismo en la persona de su Hijo? La cruz de Cristo fue necesaria porque en la cruz Cristo llevó nuestras culpas. Hay una cosa que el mundo secular conoce, es que una de las causas más frecuentes de visitas a psicólogos, a psiquiatras, a terapéuticos, es esta culpa de la cual el hombre no se puede deshacer. Bueno, la cruz de Cristo está ahí. Número 7, la cruz de Cristo fue necesaria para poner en despliegue la gracia de Dios, porque es por gracia que hemos sido salvos, por medio de la fe, pero es por gracia, por la gracia que su Hijo hizo posible que llegara a nosotros, a través de lo que Él hizo en la cruz. La gracia de Dios fue lo que impulsó a Dios a hacer todo lo que hizo a nuestro favor. La cruz de Cristo fue necesaria para mostrar la sabiduría de Dios. ¿Quién pensaría que a través de una cruz Dios iba a establecer la paz con Él? La cruz de Cristo fue necesaria para mostrar la justicia del Dios divino, la ley del Dios santo, la misericordia de un Dios benevolente, el amor del Padre y la gracia que nos dio a su propio Hijo, nos dio lo mejor de lo mejor. Nosotros, o mejor dicho, la gente que pertenece a otras religiones puede defender y decir y pelear y patalear todo lo que quieran con relación a que Cristo no puede ser el único camino, el único mediador, pero tenemos que recordarle que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo por medio del cual tú puedas ser salvo, conforme a lo que Hechos 4:12 dice. De manera que, de una forma u otra, la cruz de Cristo debe estar de alguna manera en nuestra predicación revelada, de una u otra forma. El predicador que deja fuera la cruz deshonra al único mediador entre Dios y el hombre, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El predicador que deja fuera la cruz en su ministerio de predicación, deja a la gente cargada de culpa, porque ese es el único lugar donde la culpa puede ser descargada. El predicador que deja fuera la cruz se queda con un Dios airado, porque entonces no hay propiciación de su ira. Si dejamos fuera la cruz, hermano, no tenemos del Evangelio. Y si no tenemos del Evangelio, no tenemos salvación. Y no solamente que no tenemos salvación, no tenemos iglesia, porque es el Evangelio que le da origen a la iglesia y es el Evangelio que define la iglesia. De manera que Dios usó la cruz para justificarnos, para terminar la enemistad entre Dios y el hombre y para traer la paz entre Dios y ese hombre y ese pecador perdido. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo, cuando le escribió a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, él dice lo siguiente, a partir del versículo 17, ya con esto termino.
Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Si estás en Cristo. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Habiendo sido justificados por Cristo, tenemos paz para con Dios. Y si alguno está en Cristo, entonces Él disfruta de una paz que jamás será interrumpida. Y eso se lo debemos todo a Dios. Padre, gracias. Padre, gracias porque si hay alguien a quien nosotros debemos darte el honor o darle el honor, la gloria, es a ti. La salvación es de Dios, es del Señor. Tu palabra lo revela. Y realmente nosotros no nos movimos hacia ti, tú te moviste hacia nosotros. Lo hiciste a través de tu Hijo. Pagaste el precio, cumpliste la justicia. Cristo soportó el peso de tu justicia. Nos reconcilió pagando un rescate porque éramos esclavos del pecado y ahora tú nos has hecho libre en Él. Por el resto de la eternidad te diremos en los cielos, gracias Dios, gracias Cristo. Es en tu nombre que hemos orado, predicado y confiado. Su pueblo dice, amén, amén.